Muy bienvenidos a Amanecer con Dios. El lenguaje de la Biblia revela que Dios se quiso comunicar con nosotros de una forma clara. Primero pongamos algunos ejemplos. Cuando Felipe había evangelizado al eunuco etíope, este último le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? En manera sencilla, el evangelista respondió: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Hechos 8:36 al 38. También cuando el carcelero en Filipos preguntó qué debía hacer para ser salvo, la respuesta no fue complicada: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:30 y 31. Todo esto revela que la fórmula bíblica de la salvación es simple. Romanos 10:9 la expresa así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En segundo lugar, esta manera clara en que Dios nos dejó su palabra ofrece una interpretación inferida del mismo texto escrito. Para ponerlo en contexto, tomemos como ejemplo la doctrina de la salvación. La Biblia expresa en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No necesitamos torcer el texto para inferir que hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. Esta aseveración contenida en la primera parte del versículo concuerda con lo que dice Juan 3:18. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De modo que si una persona muere sin la fe de Jesús, sin invocarle como Salvador, tal persona se pierde eternamente. La palabra expresa textualmente respecto a Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Además del texto que leímos en Romanos 8:1, se infiere que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es que estar en Cristo, tal como lo expresa la palabra aquí, no significa únicamente haber hecho una profesión de fe en Él. El contexto deja claro que estar en Cristo equivale a permanecer en Él desde el día que lo aceptamos como nuestro Salvador. Esto se infiere del contexto donde Pablo habla de un andar. La fe cristiana es una carrera que se recorre y no un mero asentimiento mental de un concepto teológico acerca de Cristo. Jesús se refirió a ello al exhortarnos: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. De igual manera, de Romanos 8:1, donde se expresa que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, se infiere que Dios es juez justo. Por tanto, Él no comete injusticia cuando establece que sea condenado el que se niega a creer que Jesucristo es el Salvador. Respecto al pecador empedernido, la Biblia dice que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Romanos 2:2. En el mismo capítulo se da por sentado que la benignidad de Dios tiene el propósito de guiar al hombre al arrepentimiento. Por tanto, con justicia Dios advierte al réprobo: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Por último, Dios ha expresado su amor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. La misma palabra asegura que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Jesucristo, después de haber pagado el precio por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, antes de ascender al cielo, encomendó a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura.
De aquí se infiere que la salvación es la oferta divina a toda criatura humana. Jesús mismo enseñó: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces advirtió también: mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 15 al 16. Aunque Dios pagará a cada pecador lo que merecen sus obras, como lo revela Apocalipsis 20, 12, el pecado por el cual los hombres van a la condenación es por su incredulidad respecto al Hijo de Dios. Entonces podemos asegurar que no hay nadie en el infierno por culpa de Dios, sino por rechazar voluntaria y conscientemente el plan divino de salvación en Jesucristo. Amados, qué privilegio significa aceptar la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aseguremos nuestros corazones en Él, pues Cristo viene pronto otra vez. Ahora te recordamos que este jueves de 9 a 9 y 15 de la noche tenemos la oración internacional. Casi 1000 hogares nos concertamos por esos 15 minutos para orar en acuerdo por los mismos propósitos. Son gloriosas las cosas que Dios está haciendo en respuesta a este esfuerzo global de oración. Si quieres ser parte de este ambiente de milagros, envíanos ahora mismo un mensaje por WhatsApp o Telegram al número 305-917-3480 con la frase "yo quiero participar". Así te enviaremos este jueves los 5 nuevos motivos de oración y te regalaremos una copia escrita del Amanecer con Dios.